Bueno, Bueno, ¿cómo andan, chicos? Giramos. ¿Todo bien? Bueno. Entonces vamos a empezar esta segunda clase. Vieron que tuve un tema con el tema del link. Disculpen, recién ahora lo pude colgar porque había un tema con la clave. Bueno, siempre que empezamos cambiamos claves y cuestiones así que se complicó un poquito eso. Y también les tengo que pedir disculpas por el tema de la clase que se corta. Gaby había, digamos, cambiado de plan, porque vieron que para que la clase dure más de 40 minutos hay que pagar y hay que pagar un plan determinado. Entonces, creo que le había dejado de pagar y ahora quiso volver, pero no pudo hacer el trámite bien, entonces todavía tenemos que hacer así. A los 40 minutos se va a cortar y después les mando de nuevo la invitación, ¿sí? Hasta que se resuelva, que es esta semana o la que viene, discúlpenos, pero bueno, tiene que ser así, no queda otra. Así que, bueno, sacando eso, vamos a empezar así ya no perdemos tiempo. Eh, Vamos a seguir, como la vez pasada, vamos a seguir haciendo un poco del texto de herramientas y continuamos con el de Romero. ¿Sí? O sea, el texto de herramientas son más textos, todos más cortitos. O sea que vamos a ver siempre uno o dos por clase si podemos y una parte de Romero. ¿Estamos? Eso. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a ir con el primer texto de herramientas de hoy. Ustedes, por supuesto, siempre me comentan si tienen algún problema con los libros, si lo consiguen, o si hay algún texto nuevo o algo así, coméntenme también, ¿eh? Si los profesores les indican algo. Entonces dijimos que seguimos con herramientas. Y la vez pasada habíamos visto el primer texto que era Sociedad y Estado, justamente. Vamos a ir al texto número 2, que era, ya les digo, bueno, a continuación del texto ese que vimos la vez pasada, vienen dos textos bastante cercanos, que son, uno de ellos el Estado, ¿sí? O sea, nos vamos a concentrar en el Estado, y después hay otro, el que sigue, el número 3,
que ya lo vamos a ubicar porque nos va a servir, y como son cortitos, a lo mejor llegamos a ver los dos, que justamente se llama el Estado y sus tipos. ¿Sí? Entonces ya vamos a ver diferentes tipos de Estado, posibles estados. ¿Sí? Pero vamos a empezar con el texto primero, que es el Estado en sí mismo. Bueno, entonces sobre el Estado, lo que va a decir este autor, cuyo nombre era Talaira, va a decir el Estado justamente un poco lo que nombramos la vez pasada. Recuerden que habíamos hablado de el estado de naturaleza, ¿sí? Y luego, a diferencia, o sea, como ruptura y nuevo orden, el Estado civil, perdón dicho, ¿sí? Recordemos siempre el civil, ¿no? De acá viene, bueno, civilización, o sea, civil, perdón, civilización. O sea, de acá viene la idea de la construcción de una sociedad. Entonces, lo primero en lo que va a hacer hincapié el autor de este texto es justamente esta cuestión del corte que significa el paso de estado de naturaleza a estado civil. Siempre recordar entonces que el Estado, la aparición de este Estado, justamente que lo llamamos Estado civil, pero que luego pasa a llamarse como por abreviación, digamos, el Estado, ¿sí? Que dijimos que son las instituciones que finalmente regulan esa vida en sociedad, ¿sí? Entonces, entonces lo que marca el autor es que el Estado significa un corte, ¿sí? Eso es lo importante. Marcar que de algún modo la vida como tal, incluso hablando un poco de la vida de los animales y de toda la naturaleza, transcurre de una manera, ¿sí? Y de pronto se produce este corte que representa el Estado civil. El Estado civil entonces es un corte de un estado de naturaleza que es justamente lo natural, lo espontáneo. El Estado civil constituye una suerte de
de corte y represión. Por eso esto también nos lleva directamente a la otra definición que habíamos dicho, que era la de este autor, que es muy importante, pero que es un sociólogo más que un filósofo, que es Weber, ¿no? Que decía que el Estado es, de algún modo, el que ejerce, el que domina la sociedad. Vamos a decir, Estado, este es el autor, ¿no? Estado, ¿sí? Domina la sociedad y tiene la hegemonía y monopolio, perdón. Hegemonía y monopolio, ¿sí? Entonces, son dos definiciones que están conectadas entre sí, y que de algún modo ya habíamos dicho algo. Por eso vamos a avanzar rápido, así no nos detenemos demasiado en esto, porque un poco ya lo vimos y no es difícil, se entiende si lo leen. Este tema del corte, y a su vez como este corte representa una suerte de acto violento, porque para organizar la sociedad hay que hacer una serie bueno, hay que imponer ciertas leyes, justamente, ¿no? Como decir, no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, o sea, no se puede ir y robar, por ejemplo, no se puede dañar la propiedad privada, es decir, no se puede hacer ninguna de aquellas cosas que conllevarían un orden de naturaleza, es decir, un orden donde, como en el mundo animal, bueno, nada está asegurado. En el mundo del ser humano tampoco, al 100%, pero hay más seguridad, más certezas, ¿no? En ese sentido. El animal puede tener un pedazo de comida y viene otro, se lo lleva, bueno, no hay nadie que después vaya a ir a castigarlo por eso, digamos. Salvo el propio animal que se lo robaron, si quiere ir y perseguirlo y quitárselo de nuevo, ¿no? O matarlo por eso, casi como acto de venganza. Pero más allá de que eso no existe en la naturaleza, justamente. Lo que existe es una lucha por el alimento. Cambio acá, empiezan una serie de normas que hacen que la vida sea de una forma, pero hay muchas, entonces, represiones. No se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro, no se puede dañar ciertos derechos de los otros, y bueno, eso supone también que alguien tome el poder. Para Hobbes, que es el que habla de todo esto, estado de naturaleza y estado civil, Hobbes, que es un autor que el autor de este capítulo lo nombra, para Hobbes, en definitiva, el que gobierna todo este estado civil se lo llama Leviatán. Leviatán es como un monstruo bíblico, lo que quiere decir que es como una especie de, sí, de monstruo porque es la sumatoria de todos los individuos que conforman la sociedad y entre todos juntos son como un monstruo, ¿no? Una masa de gente, pero bueno, que justamente que constituye un nuevo individuo, ese individuo que es el rey, digamos, en el sistema político que tenía en la época de Hobbes, 1600 y pico en Inglaterra, ese era el Leviatán, un líder que tenía derecho a todo, podía manejar diferentes resortes de las instituciones, en la medida en que todo el mundo cesara su derecho, ¿no? Se lo diera a él. El líder toma el poder por los otros. Y es esto mismo, ¿no? El Estado domina la sociedad y tiene la hegemonía y el monopolio de la violencia. Solo el Estado puede decidir cuándo usar la violencia, con quién, a quién castiga, todo eso, ¿sí? Entonces, vayan copiando esto. Ya dale.
Bien, si alguien está grabando, fíjese de apagar el volumen de la computadora, porque si no, a mí me pasa lo mismo, se escucha un eco terrible y no se puede, no se puede hacer nada. Entonces, le decía, voy a abordar acá y vamos a continuar con este tema de la dominación, porque creo que el capítulo habla un poco más de eso. Y después vamos a pasar al estado y sus tipos, justamente. Porque este primer capítulo es cortito. Entonces, eh, un aspecto, una cosa que no dije es que, bueno, los dos pilares de la definición de Weber, que ahí lo marca bien el texto, es el tema del territorio, por un lado, y el tema de la dominación. Es decir, marca bien que se trata de la dominación, ¿no? Y dijimos del uso de la violencia, pero que lo hace sobre un territorio determinado, es decir, tiene eh, se trata de algo muy definido, ¿sí? Sobre una población determinada, y además también tiene que ver con la, bueno, básicamente es el Estado moderno, ¿no? Digamos, el Estado-nación que conocemos hoy en día, ¿sí? Que tiene que ver también con esto de la nación, ¿sí? O sea, una tradición, una cultura, todo eso. Entonces, de pronto se trata de dominar ese territorio con ese pueblo, justamente. Bien, entonces si por un lado dijimos que tiene que ver con un territorio determinado y con esto de la población que habita ese territorio, por el otro justamente el tema de la violencia tiene que ver con el tema de, obviamente como lo aclara el texto, la violencia legal, ¿sí? Es decir, la violencia que permite de algún modo equilibrar o, bueno, castigar ciertos crímenes que se han cometido, ¿sí? O cuando la policía tiene que reprimir o hacer algún tipo eh, de intervención en la sociedad para organizar y para, digamos, ordenarla. En definitiva, tiene que ver con el orden también, ¿sí? Violencia y orden van de la mano. ¿Ok? Entonces, este es un poco el doble eje de la definición de Weber. Ahí el texto justamente hace hincapié en estas dos cosas, ¿sí? Entender que se trata de una violencia legal, que justamente tiene que ver con, o sea, que no es lo mismo la violencia que puede surgir
dentro de un Estado, ¿no? Algún tipo de terrorismo o algún criminal, digamos, individual o grupos, como sea. Pero en este caso se trata de que el Estado lo combate con medios que son legales, en definitiva. Justamente para eso está hecho el Estado. Vieron que ahora justamente que se discute tanto este tema de la importancia del Estado y todo esto, las elecciones. Bueno, un poco cuando se habla del Estado mínimo, también se habla de eso, ¿no? Como decir, bueno, el Estado puede no ocuparse de algunas cuestiones. Qué sé yo, por ejemplo, la educación, la salud, que es lo que se discute. El Estado puede ocuparse, y de hecho muchas veces lo hace, pero si no se ocupara y se ocuparan los privados, el Estado, digamos, la sociedad podría subsistir. En cambio, si el Estado no se ocupa de la justicia y de el orden, digamos, entendido como policía y ejército, aunque el ejército es más para defenderse de otros países, pero bueno, todo lo que tiene que ver con seguridad y con la justicia, o sea, poner pena, castigar, eso no lo puede hacer ningún privado, porque si no es un negocio, ¿no? Tiene que ser alguien que se ponga por encima. Entonces, en ese sentido, decir, bueno, justamente por eso la definición de Weber va por ahí, de que lo más característico de un Estado es este uso legal de la violencia. Y por eso decimos la justicia y la seguridad. Todo lo demás que el Estado puede ocuparse como la obra pública, o sea, construir caminos, puentes, dar salud, educación, etcétera, también es parte, pero digamos lo más esencial es esto, digámoslo así. Entonces, de algún modo, lo que termina de decir el texto completo es cómo puede darse esto, ¿no? ¿De qué manera puede realmente dominar este Estado? ¿Sí? ¿Por qué es tan difícil? Bueno, porque justamente de algún modo antes, cuando estábamos en estado de naturaleza, todo se daba naturalmente, o sea, el que iba, el que robaba, el que luego se vengaba, todo pasaba, digamos, sin que nadie se interpusiera. Ahora, como uno no puede ejercer la justicia por su propia mano, sino que es el Estado el que se ocupa de ejercer este tipo de violencia legal, justamente, es legal justamente porque lo hace el Estado. Si lo hiciera yo, ya no sería legal, ¿sí? Entonces, ¿cómo puede darse esto, justamente? Porque el problema real es que, como dice el texto, la sociedad no es igualitaria, o mejor dicho, no es completamente igual en toda su extensión, digamos, no es, para decirlo mejor, no es homogénea, ¿sí? O sea, la sociedad es un conjunto. O sea, ¿cómo puede darse esto en una sociedad? Vamos a poner así.
como también dijimos en el texto de la vez anterior, donde hay diversos actores. ¿Sí? O sea, cómo se puede ejercer la violencia legal sobre una sociedad que básicamente es una sumatoria o una agregación de diferentes actores, lo cual significa que son actores tanto individuales, personas que quieren cosas y que proponen cosas, como actores colectivos, o sea, grupos, ¿no? Incluso comunidades, hasta podrían ser eh, pequeños guetos, ¿no? Acá en Argentina podrían ser comunidades de otros países, qué sé yo, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela. Todos los países tienen su pequeño grupo que tiene como cierta cohesión interna y a su vez es un actor dentro de la sociedad más grande, en este caso la Argentina. Entonces, la pregunta es cómo se puede ejercer esta violencia sobre una sociedad que no es toda igual. Si fuera todo igual, sería más fácil. O sea, yo digo, hagan esto y todos lo hacen porque todos naturalmente, o no naturalmente justamente, pero todos por una cuestión de coincidencia intelectual o de pensamiento, de ideología, mejor dicho, están de acuerdo, naturalmente. Pero no, acá hay diferentes intereses. Cada actor tiene un interés distinto en hacer diferentes cosas para esta sociedad y para sí mismos. Entonces ahí chocan los intereses y ahí es donde la violencia tiene que de pronto manifestarse para darle la razón a uno u otro de los actores enfrentados, si es que se enfrentan. ¿Sí? Ese sería un poco el peligro, pero que sucede de hecho todo el tiempo. Siempre hay enfrentamiento de opiniones y de intereses. Así que bueno, este texto queda allí porque no se hace una serie de preguntas, pero no responde mucho más. Básicamente es esto. Se quería pasar al número 3, que es el Estado y sus tipos, donde se ve un poco más diferentes formas de darse el Estado. Antes de que cortemos un momento y antes de ver también a Romero, que es la otra cosa importante. Entonces, el Estado y sus tipos. Es un texto muy importante, aparece siempre en los exámenes. Tiene que ver con diferentes formas de darse el Estado, ¿sí? Vamos a ver que primero describe un poco al Estado y cuáles son algunas de sus características. Y después lo que pasa a ser es, que es lo más sustancial, digamos, describir algunos tipos de Estado. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner delante el nombre. Es uno de los tipos de Estado. Ahora vamos a ver por qué es absolutista, tendiente a lo absoluto. Bueno, ahí ya les puse directamente, como para ir al grano, cuáles son estos los tipos de Estado, ¿sí? Digamos, ahorrándonos un poco también de la explicación primera, aunque vamos a ir desarrollándola cuando vamos charlando de cada uno de estos estados. Pero ustedes tengan aquí presente más o menos
el cambio que fue ocurriendo. Porque esto, disculpen, estoy un poco de catarro, les decía que estos tipos de Estado tienen también un orden cronológico, ¿sí? Es decir, históricamente se fueron desarrollando en este orden, ¿sí? Es decir, estamos hablando más o menos acá del año 1600, 1700, ¿sí? Este surge a mediados de 1700, aproximadamente, porque en algunos lugares será un poco después, con la Revolución Francesa. Ahora vamos a explicar cómo y con qué características. Estos ya son siglo XX, todos estos. El Estado liberal es el que domina durante todo el siglo XVIII y XIX, y en el siglo XX aparecen diferentes tipos de estados, que son estados, bueno, esto por un lado y este por el otro. Estos son tipos de estados justamente que reaccionan a este tipo de estado, donde el estado en sí es más chico y le da lugar a la iniciativa individual, ¿m? Preferentemente que a la colectiva, aunque la colectiva como derivada de la individual también tiene lugar, y entonces el Estado se achica un poco para dar lugar a ese movimiento que se lo relaciona mucho con el mercado, justamente, con ese lugar de intercambio donde las cosas se van armando con cierta espontaneidad. Ahí hay todo un tema, si son espontáneas o no. Bueno, evidentemente siempre el Estado también va regulando un poco para que haya algún tipo de intercambios y no otros. Pero bueno, el Estado liberal lo que buscaría es que cuanto menos regulación haya, mejor. Y mejor para el mercado y para la sociedad, supuestamente. Pero estos estados ya son más complejos, porque son estados donde justamente se busca lo contrario. Se busca que el Estado sea muy grande. Acá principalmente. Acá el Estado fascista es el Estado de Mussolini, ¿no? De la Italia fascista de la Segunda Guerra Mundial, previo a la Segunda Guerra Mundial, o Hitler, ¿sí? Franco en España. Estados que, vamos a ver que son de algún modo bastante grandes y donde la gente, de algún modo la idea es que todos somos el Estado, ¿sí? La idea es que todos, como individuos, como personas, como parte del pueblo, nos identifiquemos con el Estado en sí mismo. Es como que el Estado en realidad no es algo, acá lo que intenta es salir un poco de la definición de Weber, que esta de que el Estado domina como desde afuera, o no desde afuera, sino desde más arriba. Y acá la idea es que como que se una el Estado ese con la sociedad misma y es como que se da una argamasa que va más allá de cualquier diferenciación y por ende dominación. Pero bueno, hay que ver en qué medida eso es real. Esta es una intención, al menos. Habría que ver si se puede dar plenamente. Un estado donde todos los individuos de la sociedad, que ya no son individuos en sentido liberal, porque no tienen iniciativa propia, sino que son parte del Estado, siempre actúan como parte de ese Estado. ¿Sí? Entonces, como que todos están entrelazados y bueno, una dependencia que puede ser también asfixiante, medio quizás agarrada de los pelos. Bueno, antes que se corte, porque vi que se está por cortar, el estado de bienestar es similar, pero en realidad no tiene esta particularidad de que el estado es todo, sino que es un estado grande, pero que más bien lo que busca es simplemente generar una regulación económica que alcance para que la gente esté bien y entonces consuma. O sea, pone el hincapié en el consumo y no tanto en la oferta, pone el foco en el consumo. Entonces, para eso tiene que darle confort y bienestar, ¿sí? Para que la gente pueda consumir. Y eso genera una serie de un círculo virtuoso donde la gente consume, entonces los empresarios obtienen ganancias y después pueden pagarle mejor a los propios empleados y así, es un círculo. ¿Sí? Y todo esto tiene que ver también con una época, que es la época antes de la Segunda Guerra Mundial y después hasta el año 70 más o menos. Y a partir de ese año en adelante viene este estado, que es como una copia de este, pero más extremo, donde el Estado es aún más chico, justamente, y pretende quedarse únicamente con estas funciones, como dijimos, de
justicia y seguridad. Un poco como acá es la propuesta de Milei, ¿vieron? Bueno, si es que escuchan algo de política, la idea es justamente de un Estado mínimo donde se dedique a la justicia y a la seguridad, porque como dijimos, estas dos funciones tienen que estar en manos de un organismo que se ponga por encima del común. Porque si no, ¿quién dice que es justo y que no en cada caso, ¿no? En cada choque legal? Y lo mismo la seguridad. Ahora, las demás áreas es todo un debate si las tiene que ocupar, si se tiene que ocupar de ellas el Estado o los privados. Puede ser de las dos formas, ¿sí? Pero estas necesitan de un Estado que se ocupe. Bien, pero en el resto, el Estado neoliberal dice no, que todo lo demás lo haga el mercado, a un punto extremo. Y también, dada la época, tiene en sí el tema de la globalización, o sea, un mercado no solamente a nivel local, sino internacional, y también por eso mismo el tema de empresas transnacionales, que de pronto tengan su sede en otros países, por un tema de abaratamiento de impuestos, o sea, como si todo valiera con tal de poder crecer en el mercado, que es para ellos lo que más importa, y por ende no hay tanta regulación, ni siquiera a nivel internacional. Entonces, esto tiene sus consecuencias también en el funcionamiento de esos estados y cómo funcionan las sociedades a partir de eso. ¿Vamos? Ese sería lo más importante de cada uno de estos estados, ¿sí? Ahora vamos a decir algo más y ya pasamos al texto de Romero, ¿sí? Esto lo aviso porque ahora nomás justamente se va a hacer uno de estos cortes que a veces ocurren por el tema de que todavía no arreglamos el tema del plan, ¿no? De Zoom. Entonces, como les digo, me estoy apurando un poquito por eso. Pero bueno, esto es lo principal. O sea que vayan leyendo en todo caso el texto y ahora nos volvemos a encontrar para terminar bien de definir, sobre todo estos primeros que no dije mucho, y ya pasaríamos al texto de Romero. Continuamos con el capítulo 1916.